Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 1 de febrero de 2019 y en este programa vais a escuchar a Dani Lobato, a Alex Manzano y a quien os habla Miguel Ángel Tejero, que comenzará como siempre repartiendo material. Vamos a ver los contenidos del programa de esta semana. Esta semana vamos bastante rápido, así que haremos un repaso mucho más resumido de lo habitual del resto de estrenos, todas esas películas que no hemos visto o a las que no hemos tenido acceso, para luego meternos de lleno con las críticas de la comedia Bajo el mismo techo, protagonizada por Silvia Abril y Jordi Sánchez; Green Book, la nueva cinta de Peter Farrelly con Viggo Mortensen y Mahershala Ali en el reparto de este drama basado en hechos reales; Velvet Buzzsaw, esta película de Netflix que llega este viernes 1 de febrero a la plataforma de streaming por excelencia, dirigida por Dan Gilroy y con Jake Gyllenhaal, René Russo o Toni Collette en un reparto realmente envidiable, en lo que podría ser este thriller de intriga pero con grandes dosis de comedia negra. Y luego tendremos una macro sección de material del que ha salido directamente a la venta. Un buen puñado de Blu-rays entre clásicos y títulos de culto de los que os queremos hablar. Empezaremos por el clásico de 1950, Nacida ayer, dirigida por George Cukor. Os hablaremos de El expreso de medianoche, la película de Alan Parker con guión de Oliver Stone. Otro título ochentero como Calles de fuego, la cinta de Walter Hill con Michael Paré y Diane Lane en el reparto de esta cinta de acción musical. Y Venom, haremos un repaso a todos los extras incluidos en este magnífico Blu-ray que ha salido a la venta hace bien poquito. Esta semana no habrá tiempo para repasar ni vuestros comentarios ni la taquilla, así que ya sin más, comenzamos. Bueno, pues son varios los títulos que me dan mucha pena no poder comentar con vosotros en esta edición de Scanners. Empezamos con Dragon Ball Super Broly, la cinta de Tatsuya Nagamine, basado evidentemente en la obra de Akira Toriyama. La sinopsis cuenta como sigue: después de disputarse el torneo de la fuerza, la Tierra se encuentra en paz. Goku, al darse cuenta de que en el universo aún hay personas extremadamente fuertes, continúa entrenando para volverse aún más poderoso. Pero un día Freezer aparece en la Tierra con un misterioso Saiyajin llamado Broly, el cual enfrenta a Goku y Vegeta. La primera parte de esta película está basada en el manga Dragon Ball Minus, el cual cuenta el origen de Goku y cómo llegó a la Tierra. Desde Polonia nos llega la comedia dramática Mug, que nos cuenta cómo Jacek gasta pintas de rebelde y escucha a Metallica en un pueblo polaco de misa diaria, gris como un dolor de posguerra y en pleno milagro arquitectónico: construir un Cristo a escala del Corcovado de Brasil. Y en esas están cuando Jacek, trabajándole la cabeza al Jesucristo, cae dentro de ella y se destroza la cara. Ahora hay que rehacérsela, si bien los médicos confían más en la voluntad de Dios que en un bisturí, y Dios parece que el día de la operación está de broma. La película se hizo con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín y con el Premio del Jurado Joven en el Festival de Gijón. Desde Francia nos llega el drama Todos a una película que nos habla del baloncesto y de discapacidad basada en hechos reales. Para no perder la subvención de la federación, un entrenador forma un equipo de baloncesto con falsos deficientes mentales y así poder participar en los Juegos Paralímpicos de Sydney en el año 2000. 7 parados desencantados y 2 verdaderos jugadores minusválidos es el equipo que vuela para Australia. Los farsantes van a tener que convivir con los demás atletas, compartir el alojamiento y los vestuarios. El cinismo y la arrogancia de estos va a confrontarse con la pasión y el esfuerzo de los demás atletas. Bueno, efectivamente, poco tiene que ver con Campeones y sí que recuerdo este caso que llamó la atención de mucha gente, ¿no?, allá por el año 2000. Y concluimos este repaso con Verano del 84, la película dirigida por el equipo que nos trajo aquella cinta descacharrante que era Turbo Kid. Aquí, siguiendo la senda, ¿no?, de Stranger Things, nos disponen ante el verano del 84, esta época perfecta para tener 15 años y ser libre, cuando un teórico de las conspiraciones empieza a sospechar que su vecino policía podría ser el asesino en serie que sale en las noticias. Él y sus 3 mejores amigos empezarán una investigación que rápidamente se volverá peligrosa. Una vez más, como ocurriera con la anterior película de este equipo, las críticas no son demasiado positivas, pero seguro que es una película muy muy divertida. Vamos a meternos ahora ya sí de lleno con las críticas de esta semana. Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas. Pero eso pueden ser años. Pueden ser años, pueden ser décadas. Bajo el mismo techo
esta cinta dirigida por Juana Macías, con Silvia Abril, Jordi Sánchez, Álvaro Cervantes, Cristina Castaño, Malena Alterio, Daniel Guzmán. Bueno, pues un casting repleto de caras conocidas, ¿no? Si no recordáis mal, esta fue la película elegida por Dani Lovato en el especial Lo mejor y lo peor de 2019, primera parte. Bueno, pues ahí eligió esta cinta como la que menos ganas tenía de ver, la que le producía picores y sensaciones encontradas, y al final ha ido a verla el tío. Así que aquí tenéis su opinión, la opinión de Dani Lovato de la cinta que menos ilusión le hacía de la primera mitad de 2019. Hay que tener narices. Si soy sincero, no hace falta perder mucho tiempo viendo Bajo el mismo techo. Ya está. Es decir, podríamos acabar la crítica aquí si queréis. Juana Macías ya nos demostró de lo que era capaz en la comedia con Embarazados. Aquella película que protagonizaron en su momento Paco León y Alessandra Jiménez, y de la que ya hablamos también en su día, y aquí no mejora mucho la experiencia. Bajo el mismo techo nos habla de la guerra que se produce entre los personajes de Silvia Abril y Jordi Sánchez desde el momento en el que deciden divorciarse. La película arranca en 2008, luego tiene un salto hacia el momento presente, claro, para situarnos en el contexto de la crisis. Por esta crisis no pueden vender la casa al precio que la compraron en su día, y ninguno de los dos quiere irse de ella para que el otro la disfrute. El resultado, claro está, es un terremoto emocional y un conflicto entre ambos personajes que solo puede acabar de la peor de las maneras posibles. Los más sabios del lugar seguramente estaréis pensando ahora mismo en la película La Guerra de los Rose. Juana Macías también, y en cuanto ve la oportunidad, pues aprovecha y saca la referencia para que luego no podamos decir nada y no digamos, mira dónde se ha copiado, mira qué idea ha tenido. Es muy consciente de que ese ejemplo, de que esa referencia está ahí. La película tiene un buen arranque y algunos de sus gags resultan muy divertidos, así como las diferentes tramas que parten de unas buenas ideas. Pero claro, como suele pasar, las intenciones son como el aire, amigos. Aunque nos gustaría, es imposible vivir de ellas. Y de las intenciones, Juana Macías abusa y mucho. Tampoco voy a meterme mucho en este asunto, pero sí creo que es importante al respecto para señalar todo esto, que si bien, por ejemplo, para el tema de la comedia, por usar la comedia, aprovecha temas que pueden ser interesantes a este respecto, como es, por ejemplo, el tema del Tinder, el siempre socorrido tópico de que los españoles no sabemos hablar inglés o que nos cuesta mucho. También se habla de cosas como estas empresas súper molonas que lo petan en internet. Claro, la base es interesante, pero al final, a la hora de llevar a cabo esa comedia, a la hora de enfocar esos chistes, no deja de caer en todos los tópicos y en los gags facilones, que hace que al final perdamos muy pronto el interés en una historia que, por un lado, ya conocemos, ya sabemos por dónde va a ir más o menos todo, y unos personajes que al final también nos dan igual, y acabamos deseando bien o que vendan la casa o que la distribuyan para que acabe la película de una vez. En este aspecto de las ideas de Lumbreras, que luego tampoco es capaz de realizar con solvencia y de presentar algo que resulte interesante al espectador, tenemos la cuestión de este feminismo de Instagram al que se suma la directora, y claro, para llevar a cabo este mensaje de empoderamiento de sus personajes femeninos, en lugar de presentar tramas o un desarrollo de personaje interesante, la única manera que se le ocurre para llevar a cabo este empoderamiento y para llevar a cabo esta defensa de lo que es el feminismo, lo único que hace es convertir a los personajes masculinos en tipos muy simplones y en auténticos gañanes, y volvemos otra vez a esta comedia que tira de los tópicos y de los gags facilones, con lo que ese mensaje que pretende empoderar a Silvia Abril o a Malena Alterio, por citar a dos de sus personajes, al final cae en agua de borrajas. En resumidas cuentas, puede que la película funcione relativamente bien, el tráiler sabe vender muy bien la propuesta y ofrece una comedia a priori muy apetecible, con muchas risas aseguradas, y después tiene un reparto con un tirón televisivo muy, muy potente. Las actrices citadas, Malena Alterio, Silvia Abril, Jordi Sánchez, tenemos por ahí también a Cristina Castaño, está también Dani Guzmán, es decir, son nombres que a mucha gente le suena, y sobre todo el público al que parece que va dirigida esta película, que es a este espectador más consumidor de comedias y de televisión generalista, pues tiene estos ingredientes que seguramente les inciten a ver la película. Pero estamos ante un título que al final se tarda mucho más en ver que en olvidar. Team,
Acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa? No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado? Relaciones públicas. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas. Prométeme que me escribirás una carta. Te lo prometo. Dígame que no huele bien. No he comido pollo frito en toda mi vida. Su gente adora el pollo frito. Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony. Sí, ¿verdad? Soy listo. Green Book. Peter Farrelly deja a su hermano en casa para dirigir este drama basado en hechos reales. Tiene evidentemente tintes de comedia. Nuestro amigo Farrelly no va a abandonar sus raíces del todo, ¿no? Encontramos a Viggo Mortensen, a Mahershala Ali y algunos nombres interesantes como por ejemplo el de Linda Cardellini, a la que yo personalmente no puedo dejar de mirar cuando está en pantalla. La película nos devuelve a los años 60, posiblemente le proporcionen bastante crédito en la comunidad cinematográfica norteamericana al equipo de Peter Farrelly, porque tiene ya 5 nominaciones a los Oscar. Vamos a escuchar a Dani Lovato. Green Book se presenta como una de las grandes sorpresas de la temporada y quién sabe también si estamos ante una de las tapadas de los premios Oscar. Y es que la película cuenta con 5 potentes nominaciones, a saber, mejor película, edición, guion original y sus 2 actores protagonistas. Y claro, en un clima tan delicado respecto al racismo en Estados Unidos y con propuestas tan combativas como por ejemplo Infiltrado en el Ku Klux Klan, sorprende y se agradece también el tono compasivo y esperanzador de esta película. Un film que está más o menos basado en hechos reales, o al menos en las vivencias de Tony Lip, que escribe el guión y que cuenta el viaje que hizo junto al pianista Don Shirley durante una gira de conciertos que el músico hizo por los estados del sur de Estados Unidos. Aunque es cierto que la familia del músico no comparte la visión de Tony Lip acerca del grado de amistad que hubo entre ambos, así como algunos de los conflictos internos que se ponen sobre el personaje de Don Shirley, no es menos cierto que la película se posiciona a favor de un mensaje cargado de tolerancia que siempre es muy de agradecer. Quizás ese tono de feel good movie que tiene, a alguno le pueda tirar para atrás porque está excesivamente marcado. Pero bueno, como digo, el fondo que tiene la película al final hace que estas posibles polémicas acerca de, bueno, esto que dicen no es de todo cierto, este personaje no era tal que así, al final queda en un terreno más secundario. Más sorprendente es encontrarse en la dirección a Peter Farrelly. Junto a su hermano Bobby marcó, por así decirlo, lo que fue la moda de la comedia norteamericana de mediados de los años 90 hasta principios de los 2000, con títulos tan icónicos como Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos o incluso Amor ciego. Y si bien es cierto que en estos últimos años Farrelly ha estado un poco más perdido con películas que o bien no terminaban de cuajar en taquilla o con proyectos para lo que es la televisión, Green Book quizá pueda suponer un punto de inflexión en su trayectoria. La película es cierto que juega sobre seguro en cuanto a lo que es el guión y la dirección. No arriesga mucho ni en lo que se refiere a la planificación de las escenas, ni lo que es la trayectoria de los personajes, los diferentes conflictos que nos vamos encontrando. Pero es en el mimo con el que están tratados los personajes y la enorme humanidad que irradian todos ellos donde destaca especialmente esta película. Si algo tenían reseñable, si algo caracterizaba a los títulos de los Farrelly, era la capacidad que tenían para que consiguiéramos empatizar con sus protagonistas, para que viviéramos sus vivencias y sus accidentadas trayectorias como propia. Era muy fácil quererles y al final terminar con ganas de abrazar en sus victorias y también en sus derrotas. Y claro, aquí en esta película, aparcado ese humor disparatado y escatológico en favor de un retrato de una sociedad norteamericana, visto lo visto en estos últimos años, no es tan distinta a la actual, pues claro, esta humanidad de los personajes se potencia mucho más, no hay artificios de por medio, no hay esos chistes disparatados, queda al final lo que es la esencia, lo que es la relación entre estos dos hombres, entre Tony Lip y Don Shirley, y es mucho más fácil meternos con ellos en lo que es su vida y sus propios sentimientos. Y claro, y aquí es donde destaca sobremanera el trabajo de Viggo Mortensen, en un registro que nada tiene que ver
con, por ejemplo, el de Captain Fantastic o el de Promesas del Este, por citar las dos películas por las que ya fue nominado al Oscar con anterioridad. En ese sentido, cabe la pregunta de si estamos ante su mejor trabajo. Yo no me atrevería tanto, pero sí es cierto que el trabajo que hace en Green Book es la prueba de su tremenda versatilidad como actor, de ese profundo conocimiento que tiene acerca de la profesión y de cómo es capaz de mimetizarse con los personajes de los más variopintos. Con todo, me parece que estamos ante un título sobre todo amable, que funciona muy bien. Como decía, al no arriesgar, tiene muy claro cuáles son los puntos en los que tiene que centrarse más, sabe muy bien cómo tiene que ser la estructura de la película para funcionar y atrapar la atención de los espectadores. La historia es muy agradecida, está centrada en esta amistad entre los personajes y cómo, a pesar de las barreras culturales y sociales, al final lo que quedan son las personas, y eso está por encima de todo, hace que salgamos con una sensación muy, muy agradable de lo que es el visionado. Y entre tanto drama y tanta mala noticia que hay en los informativos y en el día a día, pasar horita y media, 2 horitas y salir con estas buenas sensaciones, con estos buenos sentimientos, es algo muy, muy de agradecer. I'm hoping you find something to explain what's happening. Which one's better, 1 or 2? Better, worse, no different. No different. I'm quite curious to know what you think. I think sober hasn't been good for him. Pierce was in the full bloom of alcoholism here. Exactly. Never should have quit drinking. Velvet Buzzsaw. Bueno, pues incluimos un título de Netflix en este programa debido precisamente a que se estrena justo este viernes, y además era un título bastante esperado por muchos. Dan Gilroy nos ha dado bastantes satisfacciones. Evidentemente Nightcrawler fue un título importante, también protagonizado por Jake Gyllenhaal, pero la carrera de este director empezó dándole fuerte a las teclas cuando firmó el guión de Free Jack allá por principios de los 90. Incluso le podemos encontrar en películas como The Fall de Tarsem Sykes. Sin duda alguna, un creador con un gusto bastante variado, y yo creo que esto es un poco lo que nos trae a este Velvet Buzzsaw, que ha llegado directamente a Netflix y que, como os adelantaba en la entradilla, tiene bastante más de comedia negra. Yo lo veo casi como un episodio de las antologías Creepshow. No sé si habéis tenido la suerte de ver estas dos películas que contaban cada una con tres pequeñas historietas, ¿no? Como si fueran historietas del creepy. Y a pesar de que Velvet Buzzsaw dura 2 horas, si lo condensáramos en, no sé, media hora, podría darnos una cinta muy divertida, muy, muy ácida. La película básicamente es una sátira del mundo del arte. Es una auténtica lástima que esta película no la hayan podido ver tanto Alex Manzano como María de Miguel. Sabéis que los dos han estudiado historia del arte y la verdad es que serían las personas adecuadas para entroncar directamente con esa parte de la película que, sin duda alguna, es el peso total y absoluto de la misma. Las interacciones que hay entre los vendedores de arte, entre los críticos de arte y los propios artistas, ¿no? Claro, la imagen que nos da aquí Dan Gilroy de este mundillo es un mundo, pues, ¿qué os voy a decir? Muy pijo, muy elitista, ¿no? Y sobre todo muy tóxico, muy dañino y muy puñetero, ¿por qué no decirlo? El problema que tengo yo con la cinta es que básicamente eso son casi 2 horas de este ambiente entre pijo y malsano en el que se da la historia, ¿no? Y claro, llega un momento en el que ya a mí me parece que lo que nos están contando es relativamente reiterativo, como que ya hemos visto bastante de lo mismo. Os leo un poquito la sinopsis para que os hagáis una idea. En el despiadado mundo del comercio del arte y de las artes plásticas, Josefina encuentra por accidente un auténtico tesoro. Tras fallecer, un viejo artista clandestino deja tras él una maravillosa colección de cuadros con el deseo expreso de que estos fuesen destruidos tras su muerte. Decidida a sacar buena renta de ellos, Josefina comienza a exponerlos ante los ojos de algunos de los pesos pesados de la industria que la rodean, incluyendo a su jefa, a un crítico de arte y amante ocasional y a algunos de los coleccionistas de arte más voraces del mercado. Aunque la obra del artista logra la admiración del público, también despierta algo imperceptible y siniestro que amenaza con castigar a aquellos que se han beneficiado de su trabajo. Como digo, esta pátina de cine de género que le da, ¿no? Esto que hemos visto en el tráiler de las obras de arte que cobran vida y terminan casi creando accidentes al más puro estilo Destino Final, es una mínima parte de la cinta realmente
la metáfora es muy poco metáfora, es bastante evidente lo que nos quiere contar Dan Gilroy. Es gente despiadada que, bueno, encuentra a la horma de su zapato cuando las obras de arte que más dinero y más prestigio les van a dar son las que al final acaban con ellos, ¿no? Y bueno, esto, pues como digo, a nivel metafórico se queda en en una capita muy, muy fina. La cinta está bien, es divertida porque es muy ácida, tiene mucha mala leche, pero realmente nos estamos riendo, estamos viendo cómo el director ironiza con unos personajes que son muy cliché, ¿no? Que están pintados con un trazo demasiado grueso, y esto no le beneficia a una cinta que, como digo, dura casi 2 horas. Es decir, no es muy interesante lo que nos cuentan porque las vidas de estas personas son bastante vacías y poco interesantes. Hay que decir que el personaje de Jake Gyllenhaal es quizá el más complejo a nivel, como digo, de personaje real que nos podamos creer. Es un tipo que, bueno, es bastante despiadado porque es un crítico de arte que, bueno, que dependiendo de por dónde sople el aire, pues tira para un lado o para otro. Pero él, a nivel personal, pues bueno, sus inclinaciones sexuales son bastante variadas, como podréis ver en la peli. Y bueno, eso no deja de ser interesante, ver cómo se incluyen detalles que podrían ser perfectamente obviados, no hace falta comentar ni complicarse la vida en este sentido. Y bueno, quizá el director y guionista tenía algo que decir aquí al respecto. Y bueno, lo que es una pena es que el personaje al final no es un personaje muy positivo, ya que yo podría decir que son pocos los personajes positivos que hay en la cinta. Entonces sí que se dan situaciones de humor negro bastante chuscas. Vais a ver sangre, vais a ver un poquito de sangre, algunos efectos especiales muy chulos, muy chulos. Una combinación de efecto digital, ¿no? y efecto práctico en pantalla para recrear algunas de estas obras de arte, ¿no? Encontramos que hay algún momento en el que se combina maquillaje con efectos digitales para generar un personaje muy chulo. Nos queda, si tuviera yo que definir la peli como se hace en Hollywood, ¿no? Intentando mezclar 2 títulos, yo lo definiría, y la verdad es que queda muy extraño, como una mezcla entre Pecker, la magnífica película de John Waters, con Creepshow, ¿no? Porque es ese tono al final rocambolesco, oscuro y un poquito gore el que tenemos con esta peli. Yo, sin duda alguna, me quedo con Pecker, que es una magnífica crítica al mundo del arte desde el punto de vista sucio y guarrindongo de John Waters, ¿no? Ese Baltimore lleno de mierda que tanto le gusta, y sobre todo ese Eddie Furlong que estaba todavía ahí a tope, ¿no? Junto a Christina Ricci, si no me equivoco, que también estaba guay en la peli. Así que si veis Velvet Buzzsaw y os parece interesante, no dejéis de buscar Pecker, una peli del grandísimo John Waters. Bueno, vamos a meternos ya con las ediciones domésticas y voy a cederle el micro a Alex Manzano para que nos hable de Nacida ayer. No la película de Luis Mandoki del 93 con Melanie Griffith, no, estamos hablando del original, la película de 1950 con Judy Holliday y William Holden, dirigida por George Cukor. Y luego vamos a dejarle que nos hable de El Expreso de Medianoche y la edición doméstica que acaba de salir. Bueno, y esta semana Papá Matt me ha dejado espacio para hacer lo que más me gusta, él también lo ha hecho, que es hablar de Blu-rays tiene en casa, porque a mí me encanta tumbarme en mi sofá y ponerme mis peliculitas en Blu-ray si es posible, porque ya sabéis que yo prefiero formato físico antes que cualquier plataforma digital. Sí, soy un ser raro, un abuelo, pero lo siento, me parece 1000 veces mejor. Me encanta el ritual que supone abrir una caja. Es que este sonido es gloria bendita, y demás, ir a mi estantería, ver lo que tengo, no sé qué, y sacarlas, ver las carátulas, colocarlas. Me encanta, lo siento, soy un fetichista de toda esa mierda. Y también ahora es una excusa con esto de que Sony, que distribuye el catálogo de Universal, Sony, Columbia, vamos, en su momento, y Paramount, estén sobre todo Universal y Sony. Aunque Universal está sacando muchas películas que son posteriores a los 2000, que también está muy bien. Por ejemplo, han sacado Milk, ahora me han anunciado Quemar después de leer. Pues estoy aprovechando para ver muchos clásicos que o bien vi de adolescente cuando yo iba a la biblioteca, empecé a ver cine, iba a las bibliotecas a coger DVDs y rayados que se veían fatal, porque claro, todo el mundo quería ver Luna Nueva, que ya hablamos aquí de ella. Pues ahora estoy recontándome con ellos, o también viendo películas que no había visto, que son de directores que me gustan y que me da pereza buscar de otra forma. O sea, a mí mi problema es ese, que la tengo muy a mano o me da pereza. Esta semana he visto
Nacida ayer, que es una comedia de George Cukor, en agosto me acuerdo que fue, estaba yo ahí en mi pueblo. Envié un corte hablando de 2 comedias sofisticadas, que eran Luna Nueva, que ya la acabo de citar y que me encanta, y La Pícara Puritana, que bueno, que no me emocionó tanto, pero que está bien también. Y es que es un género, la verdad, que me gusta mucho, porque nos descubrió y nos descubre muchos textos teatrales que probablemente hoy ya no funcionen, pero que son muy interesantes y que crearon un estilo al final a la hora de hacer cine, porque la comedia, al haber sonido, encontró su propia forma de expresión, y eso al final derivó también en cierto apartado visual que aunque se fundamente en plano contra plano, planos generales, al final eso marca algo. Nacida ayer es una película ya más tardía, es una película de 1951, o sea que sí, pero bueno, dirigida por George Cukor y sobre un guión sobre una obra de teatro de Garson Kanin, que vendió los derechos de su obra, que había estado ya en Broadway con la propia Judy Holliday, que protagoniza la película, por $1 millón, que es la mayor cantidad de dinero que que hasta el momento se había vendido unos derechos. Columbia lo compró y bueno, pues en este sistema de directores llamó a Cukor, que también había hecho cosas para MGM y Warner, si no me equivoco, y nada, pues dirigió Nacida ayer, que cuenta la historia de una mujer. Es una especie de, para que lo entendáis, porque me resulta un poco torpe explicar esto, es una especie de Pigmalión de la vida, ¿vale? Es como yo diría incluso que es una parodia de Pigmalión a la americana, porque al final se lo lleva a un contexto estadounidense, pero en vez de ponerte eran aspectos en fonética, poniéndose a prueba para que una mujer se convierta en una mujer de la calle, se convierta en alta sociedad, pues aquí te ponen a un mafioso, ¿no? Que es como la forma chabacana de representar a la América más sucia, pues eso, la América de los años 30 y 40 y de la época del cine negro, ¿no? Por eso me parece tan interesante, porque al final es que están parodiando Pigmalión. Entonces cuenta la historia de cómo durante este proceso, de una persona que le enseña educación, le enseña historia, literatura, le incita a leer, cómo en todo este proceso pues se enamora. Judy Holliday y William Holden se enamoran, evidentemente, y claro, ¿cómo te enamoras tú de la chica de un mafioso? Y la verdad que lo que más me gusta de esta película, y al final es algo que está muy latente en la comedia sofisticada, es como parece que muchas veces la mujer, que siempre es el protagonista, puede ser el centro de burla, pero verdaderamente lo que es la que domina la situación, porque al final, como en Luna Nueva, que parecía que todos los hombres se peleaban por ella, y no, pero precisamente es ella la que lleva el control, porque era consciente de esta situación, y descubres que el personaje de Judy Holliday no es tan tonto como parece. Sí que es cierto que la película, que dura 102 minutos, es muy regular, y probablemente sea cosa del paso del tiempo, pero creo que la primera hora es muy buena, que muestra la presentación del personaje, que aunque es bastante estirada, entra muy bien, pero luego todo el desenlace, una vez que se enteran del embrollo y el mafioso y tal, y el mafioso sobre todo empieza a picarse porque esta mujer empieza a pensar y a cuestionarse lo que hace su marido, no entiendo bien el desenlace, creo que pierde mucho la gracia, se vuelve más torpe, no sé si probablemente cambiasen el final de Broadway, me pegaría muchísimo. Me lo pasé bien, creo que Judy Holliday está inmensa, que de hecho ganó un Oscar, y bueno, aunque no sea una comedia tan divertida como Vivir para gozar, que también es pongo este ejemplo porque también es de Cukor y también la editó Sony, que me gustó muchísimo más, es una película que está bien, que merece verse, es cortita, y no sé, a mí es que me encanta ver estas películas, es como tan bonito, el blanco y negro me parece algo tan elegante, y la verdad que el transfer en alta definición me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, o sea, sobre todo porque claro, entiendes que muchas de estas películas a lo mejor no les compensa remasterizarlas, ¿sabes? Que no sé, yo al final lo comprendo. Pero sí, la verdad que se ve súper bien, el sonido bastante decente, apenas tiene las típicas imperfecciones del metraje del negativo, y eso me deja muy satisfecho. Por otro lado, es una edición que viene muy pelada, vienen un par de trailers. Y pues bueno, entiendo que igual que esta película de los años 50, que al final dentro de un catálogo tan vasto como el de Columbia, pues tampoco compensa ponerse a buscar imágenes de archivo o ponerse a hacer documentales, porque eso al final cuesta un dinero y suficiente que lo invierten en la remasterización. Y he visto que la edición americana, que por cierto, para que veamos la suerte que tenemos aquí, fue limitada a 2.000 unidades y ya está, a 3.000 unidades, ya está agotada, contenía lo mismo, o sea que no hemos perdido nada,
nadie nos ha engañado. Creo que es una película que está bien, no me parece imprescindible, pero no sé, estoy muy interesado últimamente en, ya digo, en la comedia en general, y me gusta irme a las bases de la comedia romántica americana, ¿no? Que es un género que, bueno, que el tiempo ha denostado mucho y se ha convertido en un saco sin fondo, ¿no? De actores, guionistas retirados, que como que no sabían dónde meter sus proyectos, y se ha convertido en una factoría, pues, para Adam Sandler. Pero yo compro esta película y ya digo que es un viaje interesante. Bueno, y otra de las películas que ha editado Sony, esta no es la iniciativa de clásicos, sino pues películas que de su catálogo, pues que imagino que se venderán muy bien y demás, que van reeditando. De hecho, esta es la tercera presentación, digamos, diferente que tiene en España. A lo mejor las dos ediciones ya se habían reimpreso y todo. Es El Expreso de Medianoche, que bueno, había tenido una edición... el disco siempre ha sido el mismo, que empezó en la edición de aniversario en 2009, pues eso, cuando empezaba el Blu-ray. Luego tuvo en 2011 con un diseño horrible, que salieron un montón de películas de Sony así, que era el fondo blanco y luego las letras y los títulos como dorados. Y luego una imagen de la película, es horrible. Yo tengo 3 así. Tengo Funny Girl, Tal como éramos, y La maldición de la flor dorada, y qué cosa más fea, por favor. Que luego encima las primeras veces salían con funda, pero luego ya no, luego te jodías. Y ahora han sacado una edición, pues, que no entiendo bien la carátula, porque tú la ves y parece una campaña de 12 meses, 12 causas, o de la DGT de si conduces borracho te vas a la cárcel, porque sí, negro, y tiene en blanco y negro la foto del actor, supongo, esposado, así, pone El Expreso de Medianoche como en Máquina de Escribir. No, Máquina de Escribir no, sí, me da igual. Pero bueno, que para lo que es negra, y luego por detrás es muy, muy bonita como está, la verdad, las capturas puestas, pues está bien, pues sin más, una edición sencilla, que aunque sea sencilla, hasta ahora lo explicaré, viene cargadísima de contenido. Lo único que el disco es un poco feo, o sea, el disco es un disco blanco que pone Midnight Express, Fuga di Mezzanotte, porque será la misma edición que para Italia, y blanco completamente, que vaya, que parece que te has impreso una pegatina para el verbatim. Que si queréis verlo en Twitter hemos subido unas fotos. Bueno, y esta era la primera vez que veía esta película, ¿no? Esta vez, igual que nací de ayer, dije, bueno, pues es la mía, dije, ahora que sale aprovecho para verla. Y la verdad es que yo no daba crédito, o sea, y lo digo de verdad con todo mi cariño, o sea, yo no di crédito a lo que veían mis ojos. O sea, cosa más excesiva. Para los que no lo sepáis, la película cuenta la historia real de un ciudadano americano que después de unas vacaciones en Estambul con su novia, pues decide llevarse a Estados Unidos 2 kilitos de heroína. ¿Y qué pasa? Que le pillan, porque en esa época había atentados, fue una época en la que había muchos secuestros aéreos y tal, y hubo un registro, un cacheo antes de subir al avión y ¡pum!, le pillaron. Drama, sí, porque evidentemente pues te vas a la cárcel, que es lo más normal. O sea, amiga, si llevas 2 kilos de heroína encima, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece la reacción normal. O sea, no sé, llámame loco. Desde cuenta las peripecias que vive este hombre en la cárcel, no las peripecias, sino como tiene que sobrevivir en la cárcel, como otros presos americanos que conocí allí, intentos de fuga, etc. Esto es una historia real, está basada en un libro. La película la dirige Alan Parker y el guión es de Oliver Stone. O sea, esta época de los 70, es del 78, en la que ya sabéis que los guiones empezaban a vender a precios de oro, y luego eso que es la época de Paul Schrader, Scorsese y toda esta gente que no te dijo la peli pero te la escribo, o los descartes, como los descartes de los Coen, de este guion es malo pues lo vendo, pues a ver, no era siempre así, pero ahora es así, pero era básicamente esto. Vale, estoy demorándome mucho porque me vais a matar. Total, que bueno, pues el tema es interesante, las cárceles en Turquía, pero yo no daba crédito, ya os digo, o sea, y creo, de verdad, que es una de las películas más racistas que he visto en mi vida. De verdad, o sea, porque yo entiendo hay una cosa que yo entiendo muy bien, y es que evidentemente la idea de justicia en Occidente no es la misma que en Oriente, porque en Occidente entendemos que una cárcel no es un castigo, es una reinserción. Y entonces sí, y bueno, pues lo acatas. O sea, quiero decir, mientras que estés ahí por un motivo justo, como que llevabas 2 kilos de heroína, a mí no me genera ninguna pena. Que hay una cosa que me pareció muy fuerte, porque además yo me di cuenta, y es que cuando empieza la película y empieza en el aeropuerto y tú sabes que tiene la heroína, hay una tensión como le van a pillar, y de verdad, verdaderamente lo que quiere Alan Parker es que tú sufras porque le van a pillar. Es como, a ver, que lleva 2 kilos de heroína, que esto es injustificable. O
se mire por donde se mire. Pero bueno, eso al final es lo de menos. Pero es que luego lo de las cárceles, o sea, yo es que era un villano Disney. O sea, son villanos Disney los funcionarios de las prisiones de allí. O sea, está el alcaide de la prisión, que bueno, aparece ahí, que es como el Jens Gandolfini turco, por cierto, pero literalmente, y aparece allí, y empieza a dar palizas ahí, que bueno, que a lo mejor eso pasa, que no lo sé, yo por fortuna todavía no he tenido la ocasión de estar en una cárcel turca, quién sabe, pero que yo estaba flipando. Y luego también hay un personaje de un preso turco que les traiciona porque les pilla haciendo una cosa. Me da rabia porque si de verdad el contexto de la película fuera que este americano es inocente, entiendo que desde esta visión tan grotesca y tan hiperbolizada de una cárcel turca, ¿vale? De una cárcel de otro país, que lo entiendo, pero es que, tío, que este tío llevaba 2 kilos de heroína, que es que no, que es injustificable. Y luego es que tiene unas escenas bochornosas, tiene un momento ahí semi-homoerótico que yo no sabía dónde meterme, porque además tira de un cliché de no, como estás en la cárcel pues te van a dar por culo. Lo único que aquí quiere evitar ese cliché y tira de otro. No, los hombres, las duchas, bueno, es como hay de verdad que ranciedad, o sea, es como quiero ser muy y es una película mucho más rancia de lo que parece. Pero y luego el punto de vista político, claro, está Oliver Stone en el guión, que es como este preso en la vida real se convirtió en un chivo expiatorio de Nixon y al final era una víctima de la Guerra Fría entre los lados del mundo. Pues sí, ahí lo puedo entender, ¿sabes? Ahí sí que lo veo y digo, vale, sé a dónde quieres llegar, de verdad, aquí sí, pero es que el contexto y cómo se llega ahí, dices tú, es que esto me parece muy poco ético, pero muy, muy, muy poco ético. Es que, no sé, es que a mí me dio rabia por cómo están caricaturizados totalmente los turcos, y de hecho he leído que Billy Hayes, que es el preso real, en una conferencia que dio en Turquía, reconoció que era una exageración toda la película, que estaba súper exagerado respecto a lo que le había sucedido, pero muchísimo. O sea, el propio que lo vivió. Y Oliver Stone pidió perdón por el retrato que hizo de Turquía y de la gente turca. O sea, que ellos eran muy conscientes de lo que habían hecho, de que era un panfleto, de una película muy manipuladora, muy sensacionalista, pero que funciona como un tiro. O sea, la típica Oscar contender, que te la tragas así. Vamos, estar entretenida, está también montada así a los setentero, pum, pam, pim, pam, plano, pum, pam, pum, pam, corte, tal. Y dices tú, me la he comido, me la han metido doblada. Pero es que a mí ya te digo que se me hizo difícil ver esto. Y ojo, estoy siendo muy injusto porque yo siempre digo contextualiza. Pero es que me era muy difícil entrar en esa caricaturización tan racista de absolutamente todo. Y ya cuando encima lees que precisamente se han disculpado, dices, hostias, es que soy muy consciente de lo que hicisteis. Y sobre todo que tened en cuenta que esta película, que fue súper taquillera, el daño que puede hacer a la imagen de un país como Turquía, una película que recauda tantos millones en todo el mundo, es que te puede hundir el turismo de un país entero. O sea, es que es tremendo, pero tremendo. Pero bueno, entiendo que es una película importante, es una película que compitió en Cannes, que tiene dos Oscars, o sea, es una película que tiene cierta relevancia. Alan Parker es un director bastante reputado. Entonces, bueno, es una película que creo que hay que ver por la curiosidad, pero hay que cogerla con pinzas. O sea, sobre todo, yo quiero que la gente más mayor que nos escuche, que a lo mejor la vio cuando salió, o la vio en VHS, en la época de los videoclubs, que yo la viví un poquito, pero aún así sé que vosotros creasteis así, y os lo referencio, porque es mi trabajo, que me digáis qué os parece, si la recordáis así como la recordáis, y si alguno la vuelve a ver, que me diga algo, que lo ponga en los comentarios o que me escriba en Twitter, @alex8y medio, porque me interesa, de verdad. ¿Sabes? Esta es mi visión como persona del siglo XXI, con ciertos valores del siglo XXI, o no, porque me quedé alucinado, o sea, alucinado. Pero bueno, hablando ya de la edición, tiene una calidad de imagen brutal, pero brutal. Me gustan mucho los colores, cómo han quedado. Se nota además que es una película rodada en película, y eso me gusta porque creo que es algo que el DVD no conseguía, y el Blu-ray con la alta definición sí, porque le da este grano. Y luego es una edición que, ya digo, parece sencilla, porque es así un disco tal, muy cutre, pero... Y pone aquí contenido adicional, y viene 4 cosas, y pone comentarios con el director Alan Parker. Esto es la carátula, que no la he visto con comentarios. Y luego pone extras, bueno, pues enhorabuena, cumpleaños feliz, y cómo has hecho la expresión de medianoche, y galería de imágenes, ¿no? Que bueno, galería de imágenes, dice, pues bueno... como se dice la expresión de medianoche, pues es un making of de la época, en 4 tercios, calidad de mierda.
de 8 minutos, que es interesante. Además, es más que un making of, es una featurette de estas, ¿no? Que es como algo promocional que a lo mejor se pasaba en los cines. Pues si vas a ver no sé qué película de Sony en los cines tal, pues te ponemos esto. Pues es lo típico, que es así, adelanto, exclusivo, o incluso podía ser lo que se vería en el mercado de Cannes en su momento, ¿sabes? Antes, o algún tipo de promo, de reel promocional para ventas a mercados internacionales. Y luego tiene 3 piezas de 25 minutos cada una, que al final son súper complementarias y son un poco lo mismo, que es algo que pasa muchas veces en estos extras, pero son bastante buenas, que se llaman Los productores, la producción y la película terminada, que los productores habla de cómo se forja el guión, de la idea de la película, de cómo contratan a Alan Parker, que al principio querían que dirigiese The Wiz, pero vio el musical y no le gustó, y acabó en sus manos el guión de Oliver Stone, y de cómo Richard Gere se barajó para el papel principal, pero al final buscaron una cara menos conocida para que fuese más realista, para que entres más y no veas a Richard Gere, sino veas a un pobre hombre, o sea, buscando la pena. Y la producción y la película terminada pues hablan un poco de lo mismo, es que es básicamente todo lo mismo. Hablan también sobre las localizaciones, lo que supuso el estreno, hablan del montaje, hablan productores, guionistas. Es algo que estará rodado a finales de los 90, imagino, principios de los 2000, probablemente para el DVD de la película, pero no sé, me ha parecido interesante. O sea, creo que es un complemento guay para después de ver la película, porque creo que mola, porque al estar con perspectiva, evidentemente no saben meter con su propia película, pero son muy conscientes de que es un producto súper de su época y que es un producto que fuera del año 78 no funciona. Entonces hablan como con cierta nostalgia y desde el recuerdo, pero en plan, cuidadito. No sé, creo que es la típica película que voy a guardar, y aunque no me convenza, le tengo cariño por la experiencia que me supuso verla y porque me impactó. Y creo que es una película que te tiene que impactar probablemente para que digas, hijos de puta los turcos, y me hace para decir, y la cara B de todo esto. No sé, la verdad que me parece que es una película que hay que tener, y sobre todo complementar con lecturas, te digo, buscar todo el tema de las disculpas y demás, porque el tiempo ha hecho mella sobre ella, pero al final no deja de ser bastante relevante. Bueno, y por mi parte voy a hablaros también de un clásico de los años 80, una película musical que en el 84 nos llamó muchísimo la atención, sobre todo yo la pude disfrutar muchas veces en vídeo, y estoy hablando de la película de Walter Hill, Calles de Fuego. Lo que hizo grande a esta película en su momento, para aquellos que no hayáis visto Calles de Fuego, son 2 elementos muy concretos. Por un lado, la dirección de arte o el diseño de producción, y por otro lado, la música, aunque yo me atrevería a decir que concretamente son 2 cancionacas las que hacen que esta película se eleve por encima de la media, sobre todo a nivel musical. No lo he dicho, la película está protagonizada por Michael Paré, aunque no sé si se dice así en inglés, que es un actor al que nosotros conocimos en la serie de este profesor de instituto que recibía un traje alienígena que le daba superpoderes y que no era capaz de controlar. Bueno, pues Michael Paré era uno de los asistentes al instituto, uno de los chavales que corría alguna aventura al lado de este superhéroe. Y entonces, pues claro, a mí pues me caía muy bien, ¿no? Encontramos a una jovencísima Diane Lane, que tenía 18 años nada más cuando interpretó esta peli, pero luego encontramos a Rick Moranis, por ejemplo, haciendo del manager de la cantante a la que todo el mundo idolatra en este universo, Helen Haim, y por supuesto a Willem Dafoe también en uno de sus primeros personajes más visibles, haciendo las veces de el villano de la función. Y evidentemente yo creo que aquí no se lo pensaron, vieron el headshot, vieron la foto de casting de Willem Dafoe y dijeron, este tío es el malo, o sea, no hay más. Y de hecho, bueno, es que le maquillan totalmente pálido, con una especie de tupé en forma de pico, que bueno, ya nos anticipa algunos de los personajes que interpretaría más tarde Willem Dafoe, ¿no? Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión también encontrarme aquí con Bill Paxton, aunque hace un personaje muy tontorrón, pero siempre está bien encontrársele a mano. La peli es bien sencilla, arranca con un temazo brutal en medio de un concierto de esta cantante, como digo, Helen Haim, y aparece la banda de Raven Shaddock y la rapta delante de absolutamente todo el mundo, se la llevan y entonces aparece Michael Paré, que viene porque le llama a su hermana, oye, ha pasado algo, ven, no sé si el tío era un soldado de fortuna que andaba por ahí, entonces el tío vuelve. Había estado saliendo anteriormente con esta cantante, pues bueno, los sentimientos y aparte del dinero que le pide
al manager por intentar recuperarla, pues son lo que necesita para meterse en esta aventura a la que luego se une todo el mundo, porque luego empieza a unirse gente para llevar a cabo el rescate, ¿no?, de esta cantante. Como os decía, por un lado, el diseño de producción de la peli está muy influenciado por los años 50. Es básicamente una peli retro, porque luego sí que tiene cosas muy futuristas, ¿no? La película está, bueno, pues parte del vestuario es más moderno, encontramos tubos de neón por todas partes, encontramos un ambiente muy de cine negro pero súper estilizado, ¿no? Las calles siempre están mojadas, siempre hay humo en las aceras. El set de rodaje posiblemente sea el backlot de Universal, porque el bar que regenta la hermana del protagonista me recuerda mucho al diner de Regreso al Futuro. Yo creo que es exactamente el mismo, aterrizado de una manera distinta, lógicamente, ¿no? Eso es algo que no he comprobado. Y luego, como os decía, la música de Ray Cooder, que acompaña durante toda la película, pero luego dos canciones escritas por Jim Steinman, concretamente Nowhere Fast y Tonight is What It Means to Be Young, que suenan respectivamente al principio y al final de la película, más o menos. Jim Steinman ha trabajado con gente como Meat Loaf en 2 álbumes clásicos como Bat Out of Hell 1 y 2. Ha trabajado con Bonnie Tyler, y si os digo Total Eclipse of the Heart ya os hacéis una idea de la epicidad de estas 2 canciones que, como digo, yo creo que sustentan la fuerza de una banda sonora que tiene también canciones, bueno, pues de Tom Petty, del propio Ray Cooder, de Stevie Nicks. Bueno, pues realmente la banda sonora es muy potente. Y al final nos queda, pues es una película muy exagerada, como digo, muy estilizada, que experimenta mucho con técnicas narrativas. Sobre todo al principio vais a flipar con cómo está editado el arranque de la cinta, ¿no? Utilizando además un efecto de barrido que nos recuerda a esas vías del tren que están cercanas, siempre marcando, ¿no? Locales llenos de humo, siempre mucha gente, un ambiente muy cargado, peligrosas zonas de la ciudad, oscuros rincones donde nuestros héroes tienen que adentrarse, ¿no?, para lograr su fin. Diálogos también muy exagerados. La he podido ver en versión original, cosa que no había hecho, y empiezo a dudar de las capacidades interpretativas de Michael Paré, por ejemplo. La verdad es que me ha decepcionado bastante, y el doblaje hace mucho por los actores, a pesar de que el doblaje que tenemos es el que se hizo para el DVD en 2004 y no es el doblaje original de cine del 84. Una auténtica lástima. Y esto nos lleva a que, bueno, la edición no es quizá la mejor edición que hubiéramos pensado de la peli. Es una pena, porque sí que es verdad que fuera de nuestro país se ha editado una edición con 2 discos, con unos cuantos extras, pero lo más llamativo es que fuera de España se puede conseguir una edición remasterizada en 2K y que parece que se ve bastante bien. Aquí, dejando a un lado el tema del grano, nada más arrancar la peli vemos el cabeceo que tienen los títulos de crédito, que delata que se ha hecho un transfer sin intentar estabilizar luego la imagen. Y sí que es verdad que la imagen presenta no ya defectos de negativo, pero sí una compresión muy rápida. No está cuidado ese detalle, creo. La peli se puede ver perfectamente y la vais a disfrutar. Si ya la conocíais, vais a conocer un título muy curioso, sobre todo para ser de la filmografía de Walter Hill, ¿no? Muy interesante. Sí, tíos muy varoniles, e incluso personajes femeninos también muy varoniles, ¿no? Y todo muy exagerado. Pero sí que es verdad que esta mezcla estética y además con la música no es un producto que yo hubiera pensado fuera a salir, ¿no?, de la cabeza de Walter Hill. Y otra cosa que me hace pensar que esta reedición simplemente aprovecha material que ya se había utilizado antes. No sé si en España existía una edición previa de Calles de Fuego, más allá de las ediciones piratas, que me consta que sí existen, que no recomendamos en ningún caso. Pero aquí la sorpresa nos la damos cuando abrimos el Blu-ray y lo que es la galleta del disco, la tipografía, no tiene nada que ver con este nuevo cartel que se ha encargado para esta edición, que es muy bonito y que además no solo destaca a los protagonistas, sino también el personaje de Willem Dafoe, que queda muy bien en el cartel. Y sin embargo, la galleta del disco, como digo, tiene una tipografía horrorosa que se hizo para el DVD y que no se han molestado en renovar, ¿no? Yo creo que es un título imprescindible para aquellos que os guste la cinta o para los que os guste el cine de los 80 y no la conozcáis, pero creo que sí se podría haber hecho un esfuerzo añadido
con esta edición que sí que tiene su base de fans, ¿no? Estamos aquí con lo de siempre. El mercado español es un mercado muy reducido y además si sacas un título de culto no va a ser una venta masiva, por lo tanto el esfuerzo que hace la distribuidora es el justo para adecuarse al beneficio que creen que pueden lograr. Es totalmente lícito y desde aquí lo entendemos, pero bueno, es una pena que sepamos de antemano que existe material un pelín más cuidado ahí fuera y que nosotros no vamos a tener acceso a él, por lo menos de momento. Pero amigos, la sorpresa llega en algo que yo desconocía y quizá algunos lo sabíais ya. Calles de Fuego tuvo una especie de secuela o spin-off que no creo que sea oficial, que se llama Road to Hell, de 2008, o sea que hace ya 10 años de esta cosa, que está protagonizada por Michael Paré y que incluye en el reparto a Deborah Van Valkenburg, que es la que interpreta a su hermana. Y bueno, Michael Paré pues hace el mismo personaje y tal, pero la película está dirigida por Albert Pyun, nada más y nada menos. He visto el tráiler y está toda rodada en croma y es bastante lamentable. O sea, la labor de Albert Pyun en los 90, más allá de todo el trabajo alimenticio que habrá hecho este hombre, bueno, pues creo que tiene su valor. Con películas como Cromwell, Sueños Radioactivos, Los Centinelas, Cyborg de Jean-Claude Van Damme, el primer Capitán América que vimos en 1990, que a pesar de ser muy barato no deja de tener su gracia, su trabajo en la saga Kickboxer. Bueno, pues es un trabajador de la serie B que ha estado ahí siempre a pico y pala, ¿no? Y sin embargo, ya cuando los presupuestos que maneja no le dejan rodar como quisiera, bueno, pues se pasa a esta manera de hacer cine con pantalla de croma detrás, que bueno, podemos pensar que era la manera de actualizar el estilo tan novedoso del original Calles de Fuego. Y la verdad es que el tráiler me ha dejado con el culo torcido. Bueno, y vamos a acabar este repaso a las ediciones domésticas hablándoos de Venom. Evidentemente no vamos a hablaros de la película. Yo no la comenté en su momento. Me parece una peli interesante a nivel peli de acción, peli de efectos especiales. Es una adaptación de un personaje muy complicado de Marvel, porque Venom comenzó, como muchos sabréis, siendo un villano, al que luego se le dio un giro, y todo esto del simbionte ha dado mucho juego en el universo de los tebeos, tanto con Spider-Man entre medias como por su cuenta, ¿no? Venom la verdad es que ha dado muchísimo juego. Yo no soy ni mucho menos un experto y no me importaría contar aquí con Dani o con Kenny para que nos contaran un poco la historia del personaje. Pero si vais a la reseña que hizo Dani Lovato en su momento, bueno, pues os va a dar alguna pista. Si queréis pistas del personaje, de cómo surgió y por qué, todas las vais a encontrar en este Blu-ray, en esta edición doméstica que se puede encontrar en nuestras tiendas desde la semana pasada. Y es que el Blu-ray, la verdad es que viene bastante cargadito, trae casi 1 hora de material adicional y casi todo está dedicado a la figura del personaje en los cómics y de su traslación a la gran pantalla. En estos contenidos adicionales vais a encontrar pequeños documentales que tratan distintos aspectos del personaje, por ejemplo, cómo se ha trasladado a la pantalla, ¿no? Cuáles fueron los preceptos que utilizaron para pasar el personaje a digital, a convertirlo en un personaje que pudiera interactuar en el mundo real. Si os habéis dado cuenta, habéis visto alguna imagen de la peli o habéis visto la peli y conocéis al personaje, sabéis que en el cómic está tan enclavado en el universo de Spider-Man que Veneno lleva esa araña blanca en el pecho, ¿no? Como si fuera Spider-Man, ¿no? Aquí en la película, lógicamente, han intentado huir de esa imagen precisamente porque aquí al personaje se le da una identidad autónoma y quieren, digamos, trascender, ¿no? de esa unión que tiene con Spider-Man, por lo menos en esta película, ¿no? Entonces mola mucho cuando los diseñadores te cuentan cómo efectivamente pasaron por un montón de iteraciones y le dieron muchísimas vueltas hasta que consiguieron llegar a la conclusión de que efectivamente no tenía ningún sentido que tuviera la araña blanca. Y luego la verdad es que en la peli se echa en falta algún audio comentario del director o de los actores, pero hay una pista de información adicional que de vez en cuando te aparece, que va mostrándote en pantalla a medida que vas viendo la película, te va acompañando. Esto hacía mucho que no lo veíamos a lo mejor en alguna peli, ¿no? Que te incluye datos sobre lo que está ocurriendo, sobre la relación de lo que está ocurriendo en pantalla con los cómics y cositas del rodaje, ¿no? Entonces quizá aquí es donde más información vamos a encontrar. La verdad es que la edición que me ha hecho llegar la gente de Sony es un auténtico lujo porque es una lata metálica exclusiva de las tiendas Game, que tiene unos dibujos tanto por detrás como por delante hechos dibujados a mano, ¿no? De Venom. He intentado encontrar el artista
De hecho, lo pregunté en Twitter, no me ha contestado nadie. Y entre mis amigos comiqueros pregunté, pero tampoco tenían mucha idea, ¿no? Algún dibujante así como muy suelto, ¿no? Muy rollo Beasley, con mucho trazo loco, ¿no? Pero los pósters, que los he encontrado en alta resolución en internet, están, digamos, firmados o tienen el copyright de Sony, pero no incluyen la firma de un artista. Así que yo supongo que será un trabajo interior del equipo de publicidad o de diseño de la distribuidora de Sony. Y son muy chulos. La verdad es que esta lata es muy bonita y además incluye un Blu-ray adicional con un documental que no está contenido en el disco inicial, el disco original, que son 20 minutos en los que vuelven a desarrollar un poco los orígenes del personaje, y es un comentario, ¿no?, entre los autores de la película y alguien a quien a mí me hace mucha ilusión encontrarme en este documental, que es el mismo Kevin Smith, al que acreditan como experto en cómics, ¿no? A mí me hubiera gustado que le hubieran acreditado como director de cine, podcaster y experto en cómics, pero claro, yo supongo que su expertise en el mundo del comic book viene de mucho antes, ¿no?, de cuando era adolescente, entonces por eso pesa más su título. Y además, como estos extras están grabados hace poco, pues ya vemos a Kevin Smith después del atisbo de infarto que tuvo en 2018, donde ya ha perdido mogollón de peso y se le ve delgadito. Así que bueno, pues mucha ilusión encontrarme aquí con Kevin Smith flipando en colores con Venom, ¿no?, que es lo que mejor sabe hacer últimamente este hombre, alucinar con cualquier cosa. Y me parece bien que todavía quede en el mundo gente que alucine pepinillos con lo que sea. A todos aquellos que os ha gustado la peli, que sois fans del personaje en el cómic, es una edición que tenéis que tener en casa sí o sí. Y si os gustó la peli pero vosotros no habéis leído cómics, aquí es donde vais a encontrar toda la información necesaria para saber exactamente de dónde viene el personaje y hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde, qué podemos esperar de la secuela de Venom, que tendrá lugar, se estrenará posiblemente en 2020 y que contará con ese personaje que podemos ver en la secuencia de final de créditos, ¿no? Es verdad que la secuencia final de créditos final es una secuencia de Spider-Man y el nuevo universo, la cinta de animación que a todos nos ha volado la cabeza. Así que hasta que esa película salga en Blu-ray en abril, pues la verdad es que yo tengo que reconocer que esa secuencia me la he visto ya 2 o 3 veces con la pausa, viendo todas las burradas que han hecho los animadores, ¿no?, en esa carrera, esa pequeña persecución tan bonita y tan loca que viene al final de Venom, que yo todavía no sé por qué está ahí. Sí, claro, para promocionar la peli de animación, ¿no? Pero yo lo agradezco un montón porque ahí está. ¿Qué viene también en el Blu-ray que se me había olvidado? Pues viene una canción de Spider-Man and the Spider-Verse, en la que se puede también ver un poquito de la peli, y luego viene el videoclip de Eminem de Venom, que es una mezcla de cosas chulas y de cosas que chirrían un montón. No sé si lo habéis visto, porque la cara de Eminem se superpone a algunos de los actores que van cantando la canción en ese videoclip y queda muy raro, el efecto es súper raro, pero tiene algunas ideas muy chulas de narrativa, me ha molado, y la canción está guay. Así que lo dicho, si Venom os ha gustado, estáis tardando en haceros con esta edición. Bueno, pues ya sin más nos vamos a tener que ir despidiendo. Esta semana no os he dicho eso de tenéis que darle al me gusta, tenéis que darle al Facebook y al Twitter y a todo. Nos buscáis y nos encontráis, ¿vale? Que todo está, hace mucho que no lo digo, pero estamos en scanners.org.es, esa es nuestra web, donde encontráis todos los programas y acceso a todas nuestras redes sociales, ¿vale? En el programa habéis escuchado a Dani Lobato y a Alex Manzano, a los cuales podréis encontrar en La Noche Americana. Yo soy Miguel Ángel Tejero y en Campamento Krypton, pues junto a mis hermanos kryptonianos, pues hablo de cosas relacionadas con el mundo pop, sobre todo con el mundo del cine. Y en Radio 3 tenemos un espacio todos los jueves a partir de las 9 de la noche en Efecto Doppler, el programa de Laura Barrachina, donde hablamos de lo que más nos gusta. Así que ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. Adiós.